Me inventé este problemita donde hay tres ruedas dentadas que conforman un tren de engranajes. Está la 1 unida a la 2 a través de los dientes y la 2 unida a la 3. La rueda número 1 gira a 120 RPM y tiene 30 centímetros de radio, la 2 tiene 10 centímetros de radio y la 3 tiene 20 centímetros de radio. Y nos piden calcular la frecuencia de la rueda 3, la frecuencia de la rueda 2, la rapidez lineal de la rueda 1, la rapidez lineal de la rueda 3, estas dos ambas en el borde de la rueda, y la rapidez angular de la rueda 1. Otra pregunta, que podría ser una pregunta F, es si el sistema es multiplicador o reductor, o igualitario también podría ser. No necesitan calcular todo en el orden en que está pedido. Pueden buscar cuál es la más sencilla primero para calcularla. ¿Cuál es la que es más directa? Primero, si esta rueda gira en ese sentido, que es antihorario, esta rueda va a girar en el sentido opuesto, horario, y esta va a girar en sentido antihorario, porque siempre dos ruedas que están conectadas, una al lado de la otra, giran en sentido opuesto cuando hay un engranaje. Me parece que lo más rápido es calcular la rapidez angular de la rueda 1. Entonces voy a calcular primero la letra E. La rapidez angular es 2pi por la frecuencia. Como nos piden de la rueda 1, vamos a calcular 2pi por la frecuencia 1, que corresponde a 120 RPM. 120 vueltas por minuto. Eso quiere decir RPM. Revoluciones por minuto, vueltas en cada minuto. Pero resulta que a mí no me sirven por minuto para calcular la rapidez angular, tienen que estar en segundos, y yo sé que si acá abajo hay un minuto es lo mismo que tener 60 segundos. Así que tenemos 120 vueltas, y en vez de este minuto pongo 60 segundos. Y aquí tengo 2pi por 120 dividido 60 son 2 vueltas por segundo, por lo tanto esos son 2 Hz. Entonces esta frecuencia que teníamos aquí es igual a 2 Hz, por si la necesito para después. La rapidez angular 1 entonces es 2pi por 2, y aquí con nuestra calculadora, 2, acá está el pi en amarillo, shift y esa letra, por 2, 2pi por 2. 12,57, porque hay que hacer un redondeo, perdón, ahí está, hay que hacer un redondeo, 12,57 radianes por segundo, porque en realidad aquí son 2pi radianes, y este hertz es 1 partido por segundo, así que queda radianes por 1 partido por segundo. Tengo omega 1. Listo, la hice. Rapidez lineal 1. Creo que esa me conviene hacer ahora. La rapidez lineal es omega por r. Esa, si tú no te la sabes, no importa, porque se supone que tú tienes una hoja con tus fórmulas. Omega por r. Omega es 12,57 radianes por segundo por el radio. 30 centímetros, porque estamos tratando de encontrar la de la rueda 1. 30 centímetros, pero ojo, no lo puedo poner como 30 centímetros, tengo que ponerlo en metros, 0,3 metros. Y este número ahora por 0,3. 3,77 metros por segundo. Siempre la rapidez está en metros por segundo. Ahora decidí entonces que voy a hacer la frecuencia de la rueda 2. Yo veo que la rueda 1 y la rueda 2 están conectadas a través de un engranaje. Mejor lo voy a hacer aquí para que se vea. F. Yo sé que aquí tiene que haber la misma rapidez lineal. Entonces V1 igual V2. Y sé que esto es omega 1 por R1 y esto es omega 2 por R2. También sé que omega, que es la rapidez angular, es 2pi por F. Entonces aquí tengo 2pi por F1 por R1, está R1 ahí, igual, esto es 2pi por F, pero de la rueda 2, y el radio 2. 2pi yo lo puedo simplificar a ambos lados y nos queda que la frecuencia por el radio el producto de la frecuencia por el radio es igual. Entonces la frecuencia de la rueda 1 es
120 RPM, el radio 1 es 0,3 metros, la frecuencia de la rueda 2 no la sé y el radio de la rueda 2 es 0,1 metro. Resuelvo esto, 120 por 0,3 dividido 0,1 y nos da 360 RPM. Fíjate que la rueda se achicó a 1/3 del radio y su frecuencia aumenta al triple. Entonces siempre que esto se achica dividido por 3, la frecuencia aumenta multiplicada por 3. Como esto era 2 Hz, esto va a ser equivalente a 6 Hz. Tenemos la frecuencia de la rueda 2. Ahora podemos hacer lo mismo con la rueda 3. Esta tiene una frecuencia, la frecuencia de la rueda 2 es 6 Hz y queremos la frecuencia de la rueda 3. Sabiendo que el radio de la rueda 2 es 10 centímetros y el radio de la rueda 3 es 20 centímetros. Entonces, si este radio se duplica, la frecuencia va a disminuir. Esta rueda es más grande, por lo tanto va a ir girando más lento. ¿Cuánto más grande? Por 2. ¿Cuánto más lento? La mitad. Esta hay que dividirla por 2. Entonces la frecuencia de la rueda 3 va a ser la mitad de 6 Hz, 3 Hz. O lo que es equivalente, 180 RPM. Porque estas son por segundo y al multiplicarlo por 60 lo vamos a tener en minutos. Ya hicimos la letra A. Esta era la letra B, no la letra F. ¿Qué más nos queda? Nos queda calcular la rapidez lineal 3, que corresponde, la rapidez lineal 3 corresponde a la rapidez angular 3 por el radio 3, 2pi por F3 por el radio 3, 2pi por 3 Hz, porque esta ya la habíamos calculado que era 3 Hz, por el radio de la rueda 3, ahí está, 20 centímetros, acuérdate que hay que pasarlo a metros, 0,2 metros. Entonces B3 va a ser 2pi por 3 por 0,2, 3,77. 3,77 metros por segundo. Pero resulta que podría no haberlo hecho. Fíjate que es 3,77 y la de la rueda 1 también era 3,77. Obvio, porque esta y esta tienen la misma rapidez lineal. Ambas son iguales a la rapidez lineal de la rueda 2. Por lo tanto, no necesito hacer este cálculo. Todas las rapideces lineales en un tren de engranaje que está conectado solo por dientes es la misma. Y este sistema va a ser un sistema multiplicador aquí y reductor acá. Pero lo que multiplica no es igual a lo que reduce. Multiplica más de lo que reduce porque esta aumenta a 3 veces y esta disminuye a la mitad. Por lo tanto, en su conjunto es un sistema multiplicador, suponiendo que esta sea la rueda motriz, que es la que tenía primero la flecha. Va a ser un sistema multiplicador porque la última rueda